Vamos a hablar sobre lo que se dio el día de ayer y el por qué está tan fúrica Piña. ¿Por qué? Porque el presidente López Obrador le termina, pues sí, desacatando la orden de la juez, desacatando la orden de Piña y respondiendo con un decretazo. Esto fue lo que pasó primero. La Suprema Corte invalidó el decreto de López Obrador para blindar los proyectos prioritarios como seguridad nacional. Y es que recordemos, este blindaje que otorgaba mediante este decreto del presidente Obrador era con un solo objeto y con un claro objeto. Y uno es, primero, evitar la lluvia de amparos que estaban siendo promovidos por grupos como los de X González, Article 19 y Sélvame del Tren para las obras primordiales, prioritarias de la 4T. Era la forma de que al ver que el presidente López Obrador va a cumplir con lo que prometió, y eso los pone en un grave aprieto porque ¿cómo puedes pedir que no voten por alguien que cumplió todas sus promesas? ¿Me entienden? Después de que ellos prometen y prometen y prometen y tuvieron sus sexenios en los cuales ni la mitad de todo lo que juraban lo cumplían. ¿Te acuerdan de Peña Nieto? Y te lo firmo ante notario. ¿Y qué cumplió de todo eso? Nada. Y el notario quedó ahí como retrato, una burla total. Pero ahora sí se cumple. Y los que están en contra de la 4T buscan que no se cumpla para poder decir, miren, López Obrador es un mentiroso, no cumplió lo que prometió. Bueno, mediante estos amparos y solicitudes de transparencia al INAI, estaban frenando todo esto. Finalmente, el día de ayer la Corte dice, no, Andrés Manuel, no puedes bloquear estas, no puedes blindar las obras prioritarias, tienes que transparentar todo y aceptar que se venga la lluvia de amparos. Vamos a ver el momento en el que se decide esto en la Corte. El INAI y el Ejecutivo Federal. Entre ellos. Es el Ejecutivo Federal, entre ellos. El decreto. Pero queda vivo para los demás. El decreto por 8 votos fue declarado inconstitucional. Pero queda vivo para los demás. Es entre las partes, el INAI y el Ejecutivo Federal. No se le cayó, se cayó al Ejecutivo. Sí, Poder Ejecutivo Federal, pero queda vivo para los demás. ¿Para quiénes? Entre las partes, los demás de la administración pública. Pues se está invalidando el decreto. Eso no Es sería interpartes. Interpartes es Ejecutivo INAI. Exacto. El Ejecutivo es el que da la instrucción de actuar a las administraciones. Claro. Si esa instrucción se cae, no existe ya. Claro. Finalmente lo que anuncia, se cae esta decisión, pues sí, decretazo que lanza el presidente, y estaban todos aplaudiendo ahí. No, lo logró Norma Piña, ahora pues ya no va a poder cumplir las obras. Sobre todo hay una que creo que es la que están intentando frenar, y esto quiere decir que es muy probablemente la obra más importante para la 4T y la que más derrama económica va a traer, que va a avivar el turismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es el Tren Maya. ¿Qué hacen inmediatamente de que se cae esto? Responde López Obrador con otro decreto. Si tú me tumbas mis decretos, así como decía Lasraqui, de que no, hay que mentir y cuando desmientan lanzas otra mentira y cuando desmientan, ok, vamos a hacer algo. Voy a lanzar un decretazo, cuando me tumban el decreto lanzo otro y a ver quién se cansa primero. Tú tienes que discutir, criticar, ponerte de acuerdo con los otros ministros de la Corte. Tú me echas abajo un decreto, a los 10 minutos te estoy publicando otro y hazle como quieras. AMLO emite nuevo decreto para que obras de infraestructura sean consideradas como seguridad nacional. El nuevo decreto del presidente establece como de seguridad nacional y de interés público la construcción y operación de importantes proyectos de infraestructura, como el Tren Maya, el corredor transísmico y el Istmo de
Tehuantepec. Por la tarde del día de ayer, el presidente López Obrador publicó otro decreto en el Diario Oficial, por lo cual se declaran las obras a nivel federal como seguridad nacional. Esto después de lo hecho por la Corte. En el nuevo documento se precisa en su primer y único artículo que son de seguridad nacional e interés público la construcción, funcionamiento, mantenimiento, operación, infraestructura, espacios, bienes de interés público, ejecución y administración de parte de infraestructura de transportes, de servicios y polos de desarrollo para el bienestar y equipo tanto del Tren Maya como del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec y los aeropuertos de Palenque, Chetumal y Tulum, Quintana Roo, en los términos expresados en las partes consideradas de este decreto. Ahí está el decreto que publican el día de ayer de parte de el Ejecutivo Federal. Finalmente, pues no les duró ni media hora la celebración a Norma Piña. Así estaba, contenta y aplaudiendo. ¿Y qué hace tanto Adán Augusto López Hernández como el presidente López Obrador? Tener listo otro decreto. ¿Me vas a tumbar ese? Vamos con el que sigue. Y vamos a escuchar lo que dijo el presidente López Obrador el día de hoy sobre el tema de este nuevo decretazo con el que corrige a la Corte. El que se reserve una obra de estas como de seguridad nacional o de interés público no significa que no se va a informar. Pero engañaron. Y como hay mucha gente que tiene ganas que les digan mentiras acerca de nosotros, que les digan algo en contra de nosotros, aunque sean mentiras. Tú miénteme, que me gusta, si se trata de Andrés Manuel o de AMLO o del PG. Creo todo lo que me digas. Ahí lo dicho por el presidente López Obrador el día de hoy. Finalmente, pues este será, creo que el día de ayer se marca un precedente y sobre todo el que vamos viendo que así va a funcionar la cosa a partir de hoy. Va a ser pues tal cual un palo de parte de la Corte y una respuesta de parte de la Presidencia de la República. Y bueno, si así quiere jugar la ministra de la Corte, pues se tendrá que venir también la misma respuesta a decretazos de parte del presidente López Obrador.